Buenas, yo soy María Dolores Ávila González, R2 del Hospital de la Merced, y junto con mi compañera Beatriz Jiménez Navajo, R3 del mismo hospital, hemos elaborado el trabajo titulado Depresión Mayor, que expongo a continuación. En primer lugar, definir un poco qué es el trastorno depresivo en general. Los trastornos depresivos constituyen una de las patologías más importantes dentro de salud mental. Se puede decir que se clasifican en función de la etiología, de la presentación temporal o de la duración del mismo. Pero todos van a cumplir lo siguiente: la presencia de un ánimo triste, vacío o irritable, acompañado de síntomas somáticos y cognitivos, y que van a alterar significativamente a la capacidad funcional del individuo. En cuanto a la prevalencia, en Estados Unidos es en torno al 7% y se puede decir que existen diferencias notables en lo que es en cuanto al sexo y en cuanto a la edad. En primer lugar, decir que es mayor la prevalencia en los pacientes jóvenes con respecto a la población adulta, mayor de 60 años, y por otro lado es también más prevalente este tipo de enfermedad en el sexo femenino con respecto al masculino. Dentro de los trastornos depresivos podemos incluir una gran variedad de grupos. En primer lugar, pues encontramos el trastorno de la desregulación disruptiva del estado de ánimo, que se da fundamentalmente en niños por debajo de 12 años, el trastorno depresivo mayor, que es el que vamos a abordar a lo largo de este trabajo y en el que nos vamos a centrar, el trastorno depresivo persistente o distimia, que para considerarlo es necesario que los síntomas estén persistentes durante 2 años, como mínimo, trastorno disfórico premenstrual o trastornos depresivos inducidos por la toma de una sustancia o medicamento. Como hemos dicho, nosotros nos vamos a centrar en el trastorno depresivo mayor, ¿vale?, que constituye el clásico de este grupo. Y para definirlo, pues es necesario un episodio de 2 o más meses de duración con síntomas que alteren el afecto, la cognición y las funciones neurovegetativas del individuo. Puede existir que se dé un episodio, que los síntomas desaparezcan y de nuevo vuelva a suceder con el paso del tiempo un nuevo episodio, es decir, van a existir remisiones interepisódicas. Para diagnosticar dicho trastorno, el trastorno depresivo mayor, que es el que nos vamos a centrar, se deben de cumplir 5 más de los siguientes síntomas que se muestran en la lista en un periodo de al menos 2 semanas. Uno de estos síntomas de estos 5 de la lista deben de ser sí o sí uno de los 2 primeros, o bien un estado de ánimo deprimido o por otra parte una pérdida importante del interés o del placer a realizar determinados tipos de actividades, ¿vale? Estos 2 síntomas, uno de los 2 sí o sí deben de estar siempre presentes. Luego el resto de síntomas, para cumplir los 5 en total, pueden ser algunos de los demás, como pueden ser pérdida importante del peso, insomnio o hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de la energía, sentimiento de culpabilidad, disminución de la capacidad de pensar y pensamiento de muerte recurrente o ideas suicidas. Parece que algunos de estos síntomas se pueden contradecir un poco, como por ejemplo insomnio o hipersomnia, son totalmente lo contrario, pero posteriormente definiremos diferentes subgrupos de trastornos depresivos mayores que en función de las características que predominen se van a caracterizar por un subtipo o por otro. Es por ello por lo que es posible tener ambos tipos de síntomas. Recalcar también que el episodio no se puede atribuir a la toma de una sustancia o medicamento. Es importante diferenciar siempre aquellas situaciones, aquellos episodios que están precedidos de una causa que lo justifiquen, porque esto no se va a caracterizar por trastorno depresivo mayor, ¿vale?, ya que existe una causa que hace que tengamos esos síntomas depresivos. Y por otro lado, nunca se puede asociar a un episodio maníaco o hipomaníaco, porque estaríamos hablando de otro tipo de patología, estaríamos hablando del trastorno bipolar, que abordaremos posteriormente para diferenciarlo del trastorno depresivo mayor.
En cuanto a la fisiopatología, pues se puede decir que no existe ninguna prueba de imagen ni de laboratorio que nos permitan diagnosticar los trastornos depresivos mayores. Es verdad que existen numerosos estudios donde se asocia una alteración en la es decir, una hiperactividad en el eje hipófisis-hipotálamo adrenal, o incluso estudios genéticos que nos muestran alteraciones a nivel de citoquinas proinflamatorias. Además, se han visto en estudios como resonancia magnética imágenes funcionales que se pueden relacionar con ideas suicidas, con síntomas de tipo melancólico, ¿vale? Que nos pueden orientar un poco a que el paciente en ese momento está sufriendo un trastorno depresivo, pero diagnosticarlo como tal no nos lo permite. Por otro lado, recalcar que es importante distinguir una exacerbación de la enfermedad a cuando el individuo tiene un episodio por primera vez. Esto es importante de cara sobre todo al tratamiento. Y la cronicidad de los síntomas, claro está, va a depender de las comorbilidades que estén asociadas a los mismos. En cuanto a la recuperación, pues normalmente tiene lugar en torno a los 3 meses, un año, posteriores al inicio del tratamiento, ¿vale? ¿De qué va a depender esta recuperación? Es muy importante recalcar, como hemos dicho anteriormente, que depende de las comorbilidades. Una recuperación menor se va a asociar, lógicamente, a una larga duración del episodio actual, a rasgos psicóticos, a características de tipo adaptativas como son rasgos ansiosos, a trastornos de la personalidad, así como en función de la gravedad de los síntomas. En cuanto a la elección del antidepresivo, esto es muy importante. ¿Cómo nos tenemos que orientar? ¿Cómo debemos de orientar el antidepresivo concreto para tratar la enfermedad? Pues en primer lugar tenemos que tener en cuenta las comorbilidades que estén asociadas al episodio depresivo del paciente. Por otro lado, también tener en cuenta los efectos secundarios que puede producir ese antidepresivo sobre el propio paciente. Es por ello por lo que al iniciar la terapia lo debemos de hacer de manera gradual para ver si el paciente tiene tolerancia a dicha terapia y el tratamiento poco a poco está siendo efectivo. ¿Cuánto tiempo debemos de estar con el antidepresivo? Pues bien, esto va a depender fundamentalmente en función de la respuesta del paciente a la terapia. En pacientes respondedores, una vez que se eliminan los síntomas, que desaparecen los síntomas, sí o sí debemos de continuar con el tratamiento antidepresivo, ¿vale? Esto es importante. Debemos de seguir con este tratamiento un mínimo de 6 meses a un año, ¿vale? Por otra parte, en aquellos pacientes en los que la respuesta es más tardía, es decir, tienen un curso más crónico de la enfermedad, debemos de valorar la sintomatología de cada paciente y debemos de continuar con el tratamiento años, ¿vale? En caso de que un paciente haya tenido un segundo trastorno depresivo mayor, pues si anteriormente ha respondido correctamente a la terapia anterior, normalmente tras un segundo episodio volvemos a utilizar el mismo tipo de antidepresivo. Y en cuanto a los tipos de antidepresivos, tenemos dos, los antidepresivos tricíclicos y los antidepresivos duales. Podemos bien utilizar tricíclicos y si no funciona, cambiar a duales o bien combinarlos ambos. ¿Cómo vamos a seleccionar uno u otro? Pues dentro de los tricíclicos lo fundamental es ver las características de ese trastorno depresivo. En el caso en el que el trastorno depresivo esté predominen más bien síntomas de tipo depresivo, pues vamos a utilizar aquellos antidepresivos tricíclicos con perfil activador, como pueden ser la fluoxetina o la sertralina. Recalcar que la sertralina tiene bastante seguridad frente a niños ya embarazadas y se utiliza mucho en rasgos obsesivos. Por otro lado, si el trastorno depresivo tiene un perfil más bien neutro, es decir, une características depresivas junto con características ansiosas, pues vamos a utilizar un antidepresivo con un perfil neutro, como es el citalopram. Y en aquellos trastornos depresivos mayores que asocien características más bien ansiosas, vamos a utilizar uno con un perfil sedativo, como el escitalopram o la paroxetina, ¿vale? Por otra parte, están los antidepresivos duales, que van a actuar siempre sobre dos receptores, la serotonina y la noradrenalina, y entre ellos tenemos
la venlafaxina, la desvenlafaxina, la mirtazapina, que es importante recalcar por su perfil sedativo, la vortioxetina, que se utiliza mucho cuando existe alteración a nivel cognitivo, o la duloxetina, que se utiliza sobre todo en aquellos perfiles de pacientes con problemas físicos, como puede ser la fibromialgia.